Estimados amigos, les saluda Marco Antonio Puerta. Bien, queríamos hacer un breve análisis acerca de lo que viene sucediendo en la Bolsa de Nueva York y queríamos, ante la volatilidad que viene sucediendo y la incertidumbre a veces, porque vemos que algunos sectores suben, después toman la posta a otro sector y otro sector baja. Vemos que tenemos pues 11 sectores en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Y que aparecen en esta lista, por ejemplo en finviz.com, que es una página de análisis, como lo hemos mencionado en algunas de nuestras capacitaciones. Entonces hay 11 sectores, ¿no? Entonces vemos que uno sube, otro baja, el siguiente día o un par de días después, el que había subido después se cae, toma la posta a otro sector. El sector tecnológico es el más volátil, está siendo castigado últimamente. Vemos que también influye lo que se refiere la evolución de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, y al subir pues teóricamente afecta a la bolsa de Nueva York, especialmente a las tecnológicas. Bien, pero nosotros queríamos hacer un análisis partiendo de cómo se viene comportando el Standard & Poor's 500, que es el índice principal precisamente de la bolsa de Nueva York. Y vemos, siempre siguiendo nuestros principios de análisis técnico, con velas semanales, ¿sí? Para ver la tendencia principal de mediano o largo plazo, velas semanales y media móvil de 30 que siguen manteniendo esa tendencia alcista, ¿no? Esa tendencia alcista donde la media móvil apunta hacia arriba, las velas semanales se mantienen por encima de esta media móvil de 30 semanas, y vemos pues que a lo largo de esta subida, por ejemplo en este último tramo, que es desde octubre aproximadamente o septiembre, desde el año pasado hasta la fecha, hay velas de color rojo. O sea, la subida no se puede dar de manera vertical totalmente sin hacer pequeños retrocesos. De la misma manera la caída tampoco puede ser ilimitadamente sin tener pequeños rebotes hacia arriba. Bueno, en este caso nuestra tendencia principal es alcista, es decir, vemos, como les digo, pisos y techos cada vez más altos, ¿sí? Es cierto, en el último tramo está tendiendo a lateralizar, quiere lateralizar el índice Standard & Poor's 500, pero se mantiene la media móvil de 30 semanas apuntando hacia arriba y las velas por encima de la media móvil de 30 semanas. Lo que sucede con nosotros es que por lo general, como buscamos oportunidades en el corto plazo, tendemos a utilizar velas diarias. Entonces, muchas veces ni siquiera nos fijamos en cómo está el índice y buscamos directamente, salteándonos el índice Standard & Poor's 500 para ver directamente cómo se va comportando la acción que hemos elegido para invertir. Entonces, yo les diría que no olvidemos el Standard & Poor's 500, no olvidemos nuestra guía principal, que es la media móvil de 30 semanas apuntando hacia arriba con las velas semanales por encima, ¿sí? Es cierto, quiere lateralizar acá un poco, pero se mantiene la tendencia principal. Ahora, si queremos analizar un poco en detalle esto, ya recién voy a poner velas diarias, ¿sí? Velas diarias. ¿Sí? Voy a quitar la media móvil, la voy a ocultar momentáneamente y voy a trazar un canal, líneas de piso y techo dentro del canal, un canal que lógicamente une los picos superiores entre sí y los picos inferiores entre sí. No va a pasar exactamente por los puntos superiores, pero es una aproximación para darnos una idea. Una aproximación para darnos una idea de cómo se está comportando el Standard & Poor's 500, que es el índice principal de la bolsa de Estados Unidos. Entonces vemos que se está moviendo dentro de un canal.
Este es nuestro índice principal. Recordemos que el Standard & Poor's 500 reúne a todos los sectores económicos, ¿no? El real estate, o sea, bienes raíces, consumo defensivo, alimentos, industriales, financieros, consumo cíclico, sector farmacéutico, tecnológico, comunicaciones, energía, materiales básicos, ahí están las mineras, en fin. Como hemos dicho, se están tomando la posta los sectores, y eso a nosotros nos descuadra, porque estamos fijándonos muchas veces en los sectores o incluso directamente en las acciones, ¿no? Entonces nosotros podríamos tomar siempre como referencia el índice principal, que es el Standard & Poor's 500, que reúne a todos los sectores, a los 11 sectores económicos de la bolsa. Entonces reúne a las 500 empresas más importantes. Entonces este índice, digamos que siempre debe tener en nosotros la referencia para a partir de ahí ver qué hacer. Entonces una sugerencia o un análisis digamos sencillo que yo puedo hacer acerca del Standard & Poor's 500 es que se está moviendo dentro de este patrón, que es un canal alcista. Ya hemos visto primero la tendencia principal con velas semanales y media móvil de 30 semanas al alza. Ahora, si queremos ir al detalle, ya le pongo velas diarias y establezco un canal, tratando de unir los máximos entre sí y los mínimos entre sí. Entonces, ¿qué me dice este canal? Que más o menos hay una línea de tendencia que hace de piso y que está uniendo a los picos inferiores. Entonces, en la última parte de este canal, yo diría que el Standard & Poor's 500 debería aproximarse a los 3.800 puntos, alrededor de este nivel, 3.800 puntos, ¿no? Lógicamente que esto no cae de manera ilimitada, sino como vemos hay velas alcistas, luego bajistas, ¿no? Velas verdes, velas rojas, y esto a la larga pues va bajando. Entonces la lógica que nos dice acá, que el Standard & Poor's 500 podría estar llegando en los próximos días a alrededor de los 3.800 puntos, unos puntos más allá, unos puntos más abajo. Entonces una alternativa de inversión podría ser utilizar un ETF que tenga que ver con el Standard & Poor's 500. En este caso voy a poner esto acá, en esta otra plataforma, para poder medir las caídas y las subidas, porque esta plataforma de Free Stock Charts me permite ver digamos los porcentajes. Por ejemplo, de acá a acá baja aproximadamente 5%, la bajada de aquí a acá también 4,5%, o sea, aproximadamente entre 4 y 5%, y las subidas 7% acá, acá sube 7% también, ¿sí? Entonces, si nosotros primero medimos las caídas, que son aproximadamente entre 4 y 5%, y medimos desde el punto máximo más reciente, que es aquí, hasta la actualidad, ha bajado alrededor del 3,5%, como aparece acá en un cuadrito al lado izquierdo, ¿no? 3,5% aproximadamente de bajada. Nosotros esperamos que esto caiga alrededor de 4 a 5%. Entonces estiramos esto y más o menos esto debería bajar alrededor de el SPY, alrededor de estos niveles, 378, 380 más o menos, ¿no? Ahí debería bajar, siguiendo el canal, siguiendo la lógica que estamos estableciendo en este gráfico en Investing, ¿no? Alrededor de 380 el SPY, ¿no? Recordemos que el SPY replica el comportamiento del Standard & Poor's 500. Entonces, yo podría, a manera de sugerencia, ¿no? Es una sugerencia, es mi sospecha, nadie puede afirmar nada, es simplemente mi opinión, es que compremos el ETF que se vincule al Standard & Poor's 500, que sería alrededor de este nivel. O sea, cuando el Standard & Poor's 500 vaya a 3.800, el SPY más o menos sería
380, 378, ¿sí? Ahora, las subidas son alrededor de 7%. Alguien puede decir, sí, pues, pero comprar a 380 para venderlo a 400 y pico, que es un 7%, es muy ajustado, muy arriesgado, no te rinde mucho. Ya, para los que son de perfil un poquito más arriesgado, podríamos utilizar el triple apalancado del SPY. O sea, si el SPY sube un 5%, el triple apalancado, que se llama UPRO, estaría subiendo el triple, un 15%. Si el Standard & Poor's 500, o lo que es lo mismo, el ETF, que es el SPY, sube 7%, el UPRO estaría subiendo alrededor del 20-21%. Entonces acá tenemos el UPRO, ¿no? El UPRO, sus caídas serían el triple prácticamente de lo que cae normalmente el SPY o el Standard & Poor's 500. Si el SPY o el Standard & Poor's 500 cae alrededor de 4 o 5%, entonces las caídas han sido de 15 aproximadamente. Vamos a verlo. Efectivamente, 16% acá, ¿no? Y en el caso de las subidas, que era 7%, debe ser como 20-21%. Vamos a verlo. Y efectivamente, ¿no? 22%. Entonces, cuando el SPY o el SP500 baja a este nivel de 3.800, podríamos tener como alternativa comprar el UPRO, que sería en ese momento alrededor de los $79, entre 80 y 78, 79 más o menos, por ahí podría ser, ¿sí? Esperando una subida hasta los $90 aproximadamente, lo cual saldría alrededor de un 15%, ¿no? Entonces, lógicamente que no vamos a sacar exactamente una rentabilidad de punta a punta, pero dentro de ese rango podríamos sacarle un poco. Esto se los digo a manera de sugerencia, en vista de que los distintos sectores que conforman el Standard & Poor's 500 están desvariados, ¿no? Como les digo, uno sube, otro baja, nos descuadra, las tecnológicas están en función a los bonos del tesoro de 10 años, que la inflación, en fin, el virus quiere regresar con más fuerza, en fin. Entonces, ante esa situación, yo les sugiero trabajar con el Standard & Poor's 500 y sus ETFs correspondientes, el que corresponde en la proporción de 1 a 1, que es el SPY, o el triple apalancado, que sería en este caso el UPRO, ¿sí? A manera de sugerencia. Ahora, hay que ver también que no podemos ser exactos, ¿no? Es decir, podríamos comprar, sí, podría bajar un poquito más, debemos ser flexibles, pero siempre y cuando mantenga, digamos, se respete este patrón de comportamiento que es el canal que estamos estableciendo aquí. Perfecto. Que nos vaya bien a todos y estamos para apoyarnos siempre. Muchas gracias.